Ok, vale, vamos a comenzar entonces. Te recordemos, tenemos 2 minutos para contestar la pregunta, ¿sí? Que es más o menos el tiempo que usted tiene disponible en las pruebas reales para contestar cada una de las preguntas. Bueno, en realidad son como 2 minutos y medio, pero pues aquí traté de reducirlo como para prepararnos muchísimo mejor. Entonces tiene 2 minutos para que contesten eh, y ya después cuando contesten miramos cómo les fue a cada uno y lo socializamos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por aquí y vamos a iniciar desde ya. ¿Están preparados? Mira, aquí no. ¿Preparados? Listo, ahí vamos. Se me olvidó dónde era, creo que sí. Listo, entonces ya pueden darle a empezar, que ahí les inicia. ¿Cómo quito esto? Allá. Mira, ahí pueden ver la pregunta. ¿Cómo para salir de aquí? Allá. Falta Yulitza de responder. Vale. Listo. Entonces ahí mismo les sale si respondieron de forma correcta o incorrecta, ¿sí? Entonces tenemos empate en todas las preguntas. 2, 2, 2 y 2. Entonces vamos a leer la pregunta y luego la socializamos entre todos. Entonces la pregunta decía, se vierten en el embudo de decantación 4 mililitros de tolueno, 3 mililitros de formamida, 2 mililitros de diclorometano y 1 mililitro de cloroformo. Las densidades de estos líquidos se muestran en la tabla anterior. Si luego de un tiempo de reposo se abre la llave del embudo, se obtiene primero. Entonces las opciones son A, tolueno, B, formamida, C, diclorometano y D, cloroformo. Alguien que me diga, bueno, por qué contestaron lo que contestó. O alguien que tenga la respuesta correcta, que diga por qué contestó esa. Ahora que estamos en confianza. Nada. Uh-huh. Sí. Uh-huh.
Ujú, ok. Ujú. Sí, 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 exacto. La tabla me indica la respuesta correcta. O sea, Javier contestó la D. Ujú. Vale, ¿alguien de los demás, por qué contestaron la otra? O sea, en qué se basaron? ¿En los volúmenes? Dale. Ujú. Sí, dale. Ujú. Ok, vale, listo. Vale, entonces, lo que toca tener aquí en cuenta o la clave de la pregunta son las densidades. Entonces, recordemos qué es la densidad. ¿Alguien me quiere recordar qué es la densidad? ¿No? ¿No se acuerdan? Vale, entonces les recuerdo. La densidad es la relación que existe entre la masa, voy a escribirle aquí, espera un momento, ¿dónde es que tengo esto? Es aquí. Mm, Más seguridad. ¿Desconectó? Ya. Ay, si no borro esto. Un poco de paciencia, un poco de paciencia. Listo, entonces, densidad, ¿viste? Está muy pequeño. Mm. Densidad es igual a la relación que existe entre la masa y el volumen. Esa es la fórmula de densidad. Eh, entonces, con esta fórmula yo puedo determinar varias cosas. Primero, estas dos magnitudes, la densidad y la masa, son directamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Que si la masa aumenta, la densidad también. ¿Listo? Y esta magnitud de acá abajo son inversamente proporcionales. Si la densidad aumenta, el volumen disminuye y viceversa. Si el volumen, bueno, si la densidad disminuye, el volumen aumenta. ¿Listo? Toda fórmula, toda fórmula que tenga este parecido o que esté así, me indica lo mismo. Es decir, siempre estas dos magnitudes o estos dos datos o estas dos cositas van a ser siempre directamente proporcionales. ¿Listo? Y estas dos van a ser inversamente proporcionales. ¿Listo? Ok. No sé si ustedes recuerdan, por allá a inicios de décimo, hicimos un experimento colocando objetos, ¿cierto? En una especie de recipiente, como un acuario, les llevé yo ese día, y colocábamos ciertas cosas y mirábamos a ver si se hundían o flotaban. Y llegábamos a esa conclusión de que en este caso, para que floten o se mantengan eh, abajo, bueno, o se hundan, ¿sí? Para que floten o se hundan los cuerpos, lo que influye es la densidad. Si la densidad, ojo, si la densidad en este caso del cuerpo es mayor a la del líquido, entonces en este caso se hunde y va a quedar en el fondo. ¿Listo? Y si en este caso la densidad es menor que la del líquido, pues entonces va a flotar, va a quedar en la superficie. ¿Listo? Si en este caso, eso es un caso hipotético, si la densidad fuera exactamente igual a la del líquido, entonces el cuerpo se mantendría en la mitad del líquido. ¿Listo? Ahí en la mitad. Es decir, ni se hunde, ni se... Bueno, sí se hunde un poco, pero pues no va a llegar al fondo. Esta vaina, ¿qué le pasó? Listo. Entonces, eso es algo importante que toca tener en cuenta. ¿Listo? ¿Por qué se hunde y por qué se hunden y por qué flotan los cuerpos? Entonces, tocaba tener en cuenta esta densidad. Pero además de tener en cuenta esta densidad, teníamos que saber cómo funciona un embudo de captación. Entonces, creo que también lo utilizamos, ustedes lo conocen. Y lo que hace uno es
em, ingresar una mezcla. ¿Sí? Recuerden que las mezclas como tal pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Son heterogéneas cuando usted evidencia u observa los dos tipos de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el agua y el aceite. ¿Sí? Usted sabe, si usted echa agua y aceite en un recipiente, pues en este caso el aceite va a caer arriba y el agua va a quedar abajo. ¿Sí o no? Es más denso el agua. Y lo mismo pasa acá. Y bueno, y en este caso las mezclas homogéneas, ¿sí? Las mezclas homogéneas son las cuales en donde yo no puedo identificar qué sustancia hay. Por ejemplo, la Coca-Cola. Sí, la Coca-Cola es una sustancia negra, pero pues esa sustancia negra está conformada de otras más. Pero yo no puedo identificar, por ejemplo, la sal, perdón, es que la sal, el azúcar, no puedo identificar los colorantes, no puedo identificar, bueno, además porquerías que le echan a la gaseosa o a la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, existen esos dos tipos de mezclas. Ahora, cuando uno le agrega esas mezclas aquí, que es lo que uno utiliza, para lo que uno utiliza este embudo, simplemente es para separar dos mezclas heterogéneas, es decir, que se noten propiamente esas dos sustancias, ¿sí? Agua y aceite, por ejemplo. Entonces la cuestión es que todas estas mezclas que ustedes miren aquí en la tabla forman una mezcla heterogénea. ¿Sí? Si usted mezcla cloroformo con diclorometano, con formamida y con tolueno, pues no se va a formar una sola sustancia, es decir, usted puede diferenciar cada una de ellas. ¿Listo? La cuestión es que la más densa de estas cuatro es la que va a quedar en el fondo, es decir, va a quedar aquí, y las otras de ahí para arriba. ¿Listo? Es decir, que la menos densa es la que va a quedar arriba y la más densa es la que va a quedar abajo. Cosa que cuando usted abra esta llavecita del embudo, pues lógicamente la que está más cerca, es decir, la que está aquí más abajo, pues es la que va a salir de primero. Y usted, cuando ya sale toda la sustancia, cierra. ¿Listo? Entonces, propiamente si miramos estos números, pues el más denso de todos ellos va a ser el de cloroformo, 1,4. ¿Listo? 1,4. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, este es el número o esta es la densidad más alta, por lo tanto, es la que va a quedar acá abajo. ¿Listo? Es la que se va a obtener primero. Entonces, por eso es la respuesta D. ¿Entendido? Listo. Perfecto. Continuamos. Vamos para la 2. Go. Recuerden que ahí en sus celulares les aparece como una barrita que le dice desplazar hacia abajo. Entonces le hunden ahí y ya pueden mirar el resto de la pregunta. Y recuerden también que a los 3 primeros pues hay nota buena ahí. Yo voy disque octavo. Bueno, no hablo más. Uh-huh. Sí, sí, exacto. Ese lo utilizan para desempatar. ¿Qué va de primero usted?
Tiene que... Ish, tan berraco. Bueno, ahí están los que contestaron bien. Vieron varios, 6. Bien, perfecto. Todos. Listo, bien. Entonces vamos a mirar la pregunta. Entonces la pregunta decía, responde las preguntas 2 y 13 de acuerdo con la siguiente información. Se aumenta la temperatura a una muestra de N-decanol. Esto es un alcohol, ¿sí? Un alcohol que tiene 10 carbonos, porque deca viene de 10, ¿sí? Sí. Dice, la gráfica describe el proceso en función del tiempo a una atmósfera de presión. Listo. ¿Qué puedo subir? No. Ah, vale. Entonces la pregunta 12 dice, de acuerdo con lo anterior, cambia el estado del decanol de... Listo. Una cosita, este N-decanol, este N, ¿sí? Este N me indica que aquí puede ir, digamos, algún radical. ¿Listo? Pero bueno. Ok, entonces las respuestas son estas cuatro, digamos como que nos dan los cambios de estado, ¿no? O sea, cuando pasa de sólido a líquido y nos dan como la temperatura en la cual se hace cambio de estado, ¿cierto? Entonces, según sus respuestas, todos dijeron que la B. Es decir, ¿qué pasa de líquido a gaseoso entre la temperatura entre T3 y T4? T3 y T4. ¿Por qué contestaron la B? T3 y T4. Y dicen cuando pasa, cuando pasa, cuando cambia el estado, vale. ¿Por qué esa respuesta, chicos? Sí, que por qué contestaron la pregunta B, o qué tuvieron en cuenta para responderla. Sí, y qué nos dice la gráfica. ¿Qué hicieron ustedes? Ujú, ujú, ujú. Sí, perfecto, perfecto. Sí, o sea, lo que uno para poder responder esta pregunta, simplemente lo que hace es comenzar a ver las opciones y descarta hasta que ya le quede la correcta. Entonces miremos, por ejemplo, la A decía de sólido a líquido entre T1 y T2. Entonces, bueno, vamos a primero analizar la gráfica, ¿no? Entonces nos dicen que aquí tenemos digamos, eh, ¿cómo es el nombre? Hidrocarburo. No es hidrocarburo. Es un alcohol, ¿cierto? Es un alcohol a la cual la sometemos a presión y temperatura. Y nos dicen que esa sustancia a los 7 grados centígrados, mire, a los 7 grados centígrados tiene su punto de fusión. Es decir, a partir de los 7 grados centígrados ya pasa de sólido, perdón, sí, de sólido a líquido. ¿Sí? O sea, fusión quiere decir que pasa de sólido a líquido. Y el punto de ebullición, ¿sí? Punto de ebullición es cuando pasa de líquido a gas. Es decir, que a los 229 grados centígrados esta sustancia pasa de líquido a gas. Listo. Entonces, miremos cada una de las preguntas. Dice, sólido a líquido entre T1 y T2. Entonces, entre T1 y T2. Es decir, entre este espacio, o en este intervalo más bien, la sustancia pasa de sólido a líquido. Pues no. ¿Por qué no? ¿Hay alguien que me diga por qué no? ¿Por qué no? Uh -huh.
Sí, 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 exacto. O sea, toca interpretar la gráfica como dice Sebastián. Entonces, uno sabe que aquí, mire, aquí a los 0 grados centígrados, ¿sí? Aquí los 0 grados centígrados, hacia abajo, el, el- el cuerpo se encuentra en estado sólido, ¿sí? Si usted somete un alcohol a menos 50 grados centígrados, pues eso se va a fundir, ¿sí? O se va a congelar. Bueno, no sé si me entienden de esa forma. La cuestión es que de aquí, de esta línea hacia abajo, va a estar en estado sólido. ¿Listo? Sólido. Ahora, cuando llega aquí a temperatura 2, es decir, de aquí a aquí ya hay un cambio de estado. Y como aquí lo tenemos en sólido, ¿sí? Lo tenemos en sólido. Entonces, de aquí a aquí va a pasar de sólido a líquido. ¿Listo? A líquido. Aquí va a pasar de sólido a líquido. Y ya de aquí hasta acá, pues se va a mantener en ese estado, es decir, se va a mantener líquido, pero ya aquí, a partir de los 229 grados centígrados, ya sucede otro cambio, ¿sí? Sucede otro cambio, y es pasar de líquido a gaseoso. Entonces, de alguna forma tendríamos que este espacio de aquí sería sólido, ese espacio de aquí sería líquido, y ese espacio de aquí hacia arriba sería gaseoso. Ahí tenemos los tres estados. Entonces, lógicamente, si decimos que pasa de sólido a líquido entre T1 y T2, pues no es cierto. De T1 y T2, pues ahí está en sólido. O sea, ahí no hay ningún cambio de estado. ¿Listo? Ya sabemos que la B es la correcta. Miremos la C. Estoy mirando aquí atrás. Dice líquido a sólido entre T0 y T1. Líquido a sólido entre T0 y T1. Es decir, de aquí a acá me está diciendo que pasa de líquido a sólido. Y pues eso no es cierto. ¿Sí? Aquí simplemente lo que está ocurriendo es que, eh, digamos, está como congelado, está muy sólido y con el tiempo ya está cambiando de ese estado. Pero como tal, eso que nos dice aquí no es verdad. De líquido a sólido no. ¿Sí? De líquido a sólido no. Porque en este caso, de líquido a sólido sería como devolverse, como hacia acá. ¿Sí? Y la D dice sólido a líquido entre T3 y T4. Sólido a líquido. Es decir, aquí, en este intervalo. Sólido a líquido. Pues no. Porque es que en este intervalo aquí se está manteniendo en líquido. O sea, aquí está líquido. Todavía no ha cambiado. Entonces la respuesta correcta pues sería la B, que me dice que pasa líquido a gaseoso entre T3 y T4. Entre T3 y T4. Eso es cierto. O sea, aquí se mantiene líquido, pero ya llega hasta aquí. O sea, ya llega en este punto exactamente en 229 grados centígrados cuando ya cambia. ¿Sí? Se da ese cambio de estado. ¿Vale? Entonces, aquí podemos evidenciar los cambios de estado para una sustancia como tal. ¿Entendido? Listo. Sí, creo que no hay dudas porque pues todos estuvieron bien. Ojalá no estén haciendo trampa. Pasamos a la siguiente pregunta.
Vale, perfecto. Ve, yo le respondí correcto. ¿O no? No, 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 no. Listo, entonces una persona que le contestó correctamente. Vamos a leer la pregunta. De acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar, de acuerdo con la gráfica, es correcto afirmar que la muestra de N-decanol se encuentra completamente líquida entre. Vale, entonces sabemos que aquí la opción correcta pues es la C, ¿sí? Y nos están preguntando que en qué momento se encuentra líquida, o sea, no se está dando ese cambio de estado, sino que se mantiene líquida. Entonces, es como lo que les decía ahorita. Esta partecita, toda esta partecita que está en el medio es líquido. Toda esta partecita que está abajo, toda esta partecita de aquí sería sólido. Y todo lo que está aquí sería gaseoso. ¿Listo? Estas líneas serían como las fronteras de separación o los cambios de estado como tal. Entonces aquí me está indicando que ya está pasando de líquido a gaseoso en esta partecita o en esta línea. ¿Listo? En esta línea de acá abajo, es decir, aquí me está diciendo que está pasando de sólido a líquido. ¿Listo? Ok. Entonces me están preguntando por este intervalo. Este intervalo de aquí. Entonces, como le estoy diciendo, esta lineecita me está indicando el cambio de frontera. Entonces, es como si yo dijera, aquí estoy en Colombia, pero si ya cambio o paso esta línea, ya estoy, digamos, pasando a ¿qué? Venezuela. ¿Sí? Colombia, Venezuela. Entonces, en este pedacito es la frontera en donde se hace cambio de país. O en este caso sería el cambio de estado. Entonces, de aquí, o sea, aquí pasaría de estado líquido a estado gaseoso. ¿Listo? Pero en este caso, la respuesta correcta dice, dice entre T3, que quites esta cosa, entre T2, perdón, y T3. T2, T2 y T3. Y es correcto, ¿sí? En esta partecita, es decir, en este intervalo o toda esta parte, esa sustancia se encuentra en estado líquido. ¿Listo? Aquí está líquido. Y esto es correcto con lo que nos dice los datos, entre T2 y T3, mire, de aquí hasta acá, ¿vale? Entonces esa respuesta, pues esa pregunta, perdón, no estaba tan difícil, simplemente era analizar un poco más la gráfica y mirar, digamos, la opción que más nos convenga y bueno, la respuesta correcta como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta ahí? Sí, 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 o sea, como les digo, en estas lineecitas encontraríamos los puntos, en este caso, aquí sería punto de fusión y aquí puntos de ebullición, ¿sí? Para esta sustancia, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos como la frontera, ¿sí? Como los cambios de estado, ¿sí? Pasa de este estado a este estado de acá. Y en esta línea pasa de este estado a este estado de acá, ¿vale? Entonces aquí tenemos las temperaturas exactas en la cual se da ese cambio de estado, eh, bueno, ya sea de sólido a líquido o de líquido a gaseoso. ¿Listo? Ok. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Si a ustedes de pronto no les sale allá, arribita, al lado de donde hay unas líneas de forma verticales, ustedes encuentran unas flechas como en círculo. Les da ahí que ahí les actualiza y los deja pasar a la siguiente pregunta. Sí, 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 ahí está grabando, mira. Ahí está grabando. Me asustaste.
Ujú. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo ahorita la edito y la subimos a la cuenta de YouTube. Esta sí la podemos contestar, porque esta fue la temática de, ¿fue el tercero? Del segundo, no, el segundo periodo. Ustedes hicieron hasta los experimentos. ¿Ya? ¿Ya terminó? Sí, ¿cierto? Ok. Vale, perfecto. Ok, vamos a leer la pregunta. Dice, responde a las preguntas 14 y 15 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, se tienen cuatro tubos. Eh, Dice, el ácido reacciona con los metales observándose desprendimiento de burbujas de hidrógeno. Venga, lo miramos acá mejor. El ácido reacciona con los metales observándose desprendimiento de burbujas de hidrógeno, mientras disminuye la cantidad de metal a través del tiempo, a diferente velocidad en cada tubo. De las observaciones se establece que el orden de la velocidad de la reacción del ácido con los metales de mayor a menor es. Entonces, bueno, pongámonos en contexto. Entonces tenemos cuatro tubos. En cada uno de estos tubos hay un metal. Aquí tenemos zinc, aquí tenemos hierro, aquí tenemos bario y aquí tenemos aluminio. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un ácido, ¿sí? O vamos a agregar un ácido. No dice qué ácido es, creo que es clorhídrico, sí, ácido clorhídrico. Entonces, al ingresar ese ácido, pues lógicamente se va a manifestar una reacción química y yo puedo saber que es una reacción química porque comienza a salir o a presentarse un burbujeo. Y ese burbujeo pues es la presencia de hidrógeno. Bueno, la cuestión es que eh, hay una velocidad en la cual hay una velocidad diferente, ¿cierto? Para cada uno de estos tubos, para las reacciones que ocurren allí. Entonces puede que en una se haga más fácil, o sea, se desarrolle más rápido, ¿sí? O sea, ese burbujeo sea mucho más rápido y se produzca mucho más hidrógeno. En cambio, en otras, el burbujeo sea lento. Entonces, aquí nos dicen, según esta información, nos dicen que metales de mayor a menor, mayor a menor, es decir, que el que ocurre más rápido, la reacción que ocurre más rápido es con el magnesio. Aquí, ¿dónde está el magnesio? Eh, Aluminio, magnesio. Sí, esto está chistoso. Y cobre. Eh, sí, sí, no, entonces, bueno, zinc, hierro, no está magnesio y no está cobre. No importa. Vamos a asignarle a uno de estos dos el magnesio y el cobre. Vamos a suponer que este es magnesio, vamos a suponer que esto es cobre. Pero bueno, eso en realidad no importa, o sea, que sean, digamos, sustancias diferentes, no importa. Aquí no importa para esa pregunta. Entonces, en realidad la pregunta dice, o que dice la pregunta, de lo anterior, es correcto afirmar que el factor que afecta la velocidad de reacción en el experimento es la. Ok.
Vale, entonces, miremos las opciones acá. Entonces tenemos concentración, temperatura, naturaleza de los reactivos y presencia de catalizadores. Ok, entonces lo que uno tiene que tener en cuenta aquí es estos datos. ¿Sí? Estos datos. Ya sabemos que en cada una de estas sustancias, ¿cierto? En cada uno de estos tubos, perdón, hay sustancias diferentes. Eso toca tenerlo claro. Si aquí hay cobre, si aquí hay, ¿qué es lo otro? Magnesio, o sea, si hay cobre y magnesio, no importa. O sea, la cuestión es que son sustancias diferentes. Vale, entonces nos están preguntando que cuáles de estos factores son los que influyen en la velocidad de reacción. Listo, entonces, primero, no podemos pensar en la concentración, o bueno, antes de decir la respuesta, ¿por qué marcaron ustedes esas opciones? ¿O por qué ustedes creen que la opción correcta es la C, naturaleza de los reactivos? Ujú, ujú. Catalizadores. Ujú, ujú. Exacto. Sí, sí, en realidad esa es la respuesta. ¿Alguien tiene otra opinión? Estamos en confianza. Ok, básicamente, vale, ok, listo, listo. Entonces, pensemos en las opciones. Entonces, la primera opción dice que influye la concentración. Vale, entonces aquí podemos decir que no influye la concentración por lo siguiente. Primero, en cada uno de estos tubos se agregó la misma cantidad de esa sustancia. Es decir, aquí se agregó un gramo, un gramo, un gramo y un gramo. ¿Listo? Y en cada una de estas se agrega la misma cantidad, ojo, la misma cantidad de ácido con la misma concentración. O sea, en cada uno de estos se agrega 5 mililitros de ácido a 6 molar. Es decir, esta es la concentración. Entonces, en cada uno de estos la concentración del ácido es el mismo. Entonces, por lo tanto, si hay la misma cantidad de la sustancia y hay la misma concentración y volumen de la sustancia que se agrega, pues lógicamente la concentración en cada uno de estos va a ser igual. ¿Listo? Entonces la concentración no influye aquí. Sí, la concentración no influye. Ahora, miremos la otra. Creo que dice temperatura. Si no estoy mal, sí, temperatura. Entonces, la temperatura tampoco influye porque aquí nos están diciendo que es la misma en cada uno de los tubos. Mira, aquí la temperatura es de 20, de 20, de 20 y de 20. Entonces, la temperatura no influiría tampoco. ¿Listo? Y miremos la presencia de catalizadores. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan del experimento. Bueno, eso lo hicimos en el simulador, pero ustedes lo pueden hacer de la forma real. Bueno, lo pueden hacer en la casa. Entonces, ¿se acuerda cuando llegábamos y tomábamos, bueno, destapábamos la pila? Creo que se lo hicimos, ¿o no? Bueno, la cuestión es que uno puede destapar una pila, puede sacarle ese polvito negro que está por dentro, ¿sí? Y si uno toma ese polvito negro y lo agrega en peróxido de hidrógeno o en agua oxigenada, la reacción ocurre rapidísimo, ¿sí? Cuando uno, cuando uno coge agua oxigenada y lo pone así como a temperatura ambiente, digamos hay una reacción se llama se me escapa, de descomposición. Es decir, el agua oxigenada se descompone en este caso en agua
y en oxígeno. ¿Listo? Esas son las dos sustancias que se presentarían allí. Pero si yo utilizo una sustancia o le agrego una sustancia, ¿vale? Esa sustancia va a permitir que esa reacción suceda más rápido, ¿sí? O sea, es decir, los productos se obtengan de forma más rápida. Entonces, siempre un catalizador es algo extra, ¿sí? Una sustancia extra que yo le agrego para que la reacción suceda mucho más rápida. Pero aquí no nos hablan nada de catalizadores, ¿sí? Es decir, aquí no se agrega ninguna otra sustancia rara para que la reacción se acelere, ¿sí? O para que suceda más rápido. Y entonces la única opción que nos queda son la naturaleza de los reactivos. Y cuando uno piensa en la naturaleza de los reactivos, piensa en la propiedad o la característica propia de cada sustancia que la hace diferente a los demás. Entonces, lo que hace que en este caso el magnesio, bueno, que aquí no está, pero lo que hace que una de estas sustancias suceda más rápido es las propiedades y las características que tiene esa sustancia, es decir, la naturaleza o las propiedades propias, valga la redundancia, de esa sustancia. ¿Sí? Eso es lo que lo hace que reaccione de forma diferente. Entonces, de que aquí yo haya echado zinc, que aquí yo haya echado hierro, aquí yo haya echado bario y aluminio, ¿sí? Esas sustancias diferentes son los que van a permitir que la reacción suceda más rápido o más lento en cada una de ellas. ¿Listo? Entonces lo que influye aquí es la naturaleza o las características de cada una de las sustancias. ¿Entendido? Entonces, dale, ¿alguien me va a hacer algo? ¿Está entendido o hay alguna pregunta, chicos y chicas? ¿No es cierto? Listo, pasemos a la otra. Pasemos a la siguiente. Uh-huh. Lo que pasa es que esa agua se produce en forma de vapor. Hay una cantidad, que se evapora, ¿sí? O sea, no sé si usted evidenció, pero cuando le echaba papa se forman unas burbujitas, ¿sí? Esas burbujitas con el tiempo se revientan y bueno, el gas se pierde, se desprende. Entonces, cierta parte de ese líquido, que es agua, queda en vapor de agua. Entonces, claro, si usted logra condensarlo y convertirlo en líquido nuevamente, claro, usted puede consumirlo y no hay ningún problema. Ujú. Sí. Ok, quedan 6, 5 segundos. Vale. Perfecto. Aquí están los lugares. ¿Listo? Todos bien. Listo, dice la 15. En general, la temperatura afecta en forma directa la velocidad de reacción. Si el experimento se realizara 3 veces, primero a 90, luego a temperatura ambiente, es decir, a 20 grados centígrados, y y por, y por último a 0 grados centígrados, lo más probable es que la velocidad de reacción sea. Será muy fácil. Ustedes hicieron un experimento de esto. ¿Cuál fue? Esperen, me acuerdo. ¿Cuál fue? Ya. Ustedes hicieron el de la aspirina. ¿Se acuerdan? Que tenían que agregar aspirina en agua
pero esa agua estaba a diferentes temperaturas. Entonces, en una estaba caliente, en otra estaba como temperatura ambiente y la otra estaba fría. Entonces, ustedes pudieron comprobar que aquella aspirina como que fervecía más rápido cuando lo agregaban en el agua que estaba pues caliente, ¿sí? O una temperatura alta. Entonces, por lo tanto, de forma muy sencilla y de forma muy fácil, aquí podemos decir que, que sucede primero pues a los 90 grados centígrados, ¿sí o no? Esa es la respuesta correcta, que es la... ¿Cuál era? La B, sí, exacto, la B. Es decir, sí, mayor cuando se mayor cuando se realiza a 90 grados centígrados. Entonces, aquí uno saca una conclusión, o bueno, de esto sacamos una conclusión. A mayor temperatura, mayor velocidad de reacción. A mayor concentración, mayor velocidad de reacción. ¿Cuál es la otra? Si las sustancias son diferentes, ¿sí? Hay ciertas propiedades y características de esas sustancias que permiten que la velocidad sea más rápida, ¿sí? Por ejemplo, ese lo hicimos con, si no estoy mal, creo que... Ah, no, se lo alcanzamos a hacer, creo. Les coloco un ejemplo. Vamos a coger una pastilla de vitamina C efervescente, de ese que efervece, como la aspirina. Y lo vamos a agregar primero, digamos, se agrega uno en alcohol, se agrega otro en agua, se agrega otro en aceite y se agrega otro en, ¿qué? Gasolina, digámoslo así. Bueno, en realidad no sé cuál sucede primero, pero lo que está influyendo ahí no va a ser ni la temperatura, porque digamos que la temperatura es igual en todos los recipientes. Vamos a suponer que la concentración va a ser lo mismo y vamos a suponer que no le agrego ningún catalizador. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo que influiría es que hay tres sustancias diferentes y cada una de esas sustancias pues tiene una propiedad diferente. Entonces, ahí sí, digamos como que influiría la naturaleza de los reactivos, ¿vale? Y la otra cosa pues es los catalizadores. Cuando yo agrego una sustancia diferente, ¿sí? Diferente digamos, a las que yo quiero mezclar o quiero reaccionar, pues esa sustancia va a permitir que la reacción suceda de forma más rápida o también puede hacer que suceda de forma más lenta, ¿sí? Hay catalizadores para los dos casos. ¿Listo? Vale. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? Para continuar. Listo. Continuemos. Si tienen preguntas me dicen, no se van a quedar con la duda. ¿Qué pasó? Listo. Sí. Sí, bueno, hágale, contesten y ahorita les contesto, ahorita le contesto, Javier.
Vale, perfecto. Contestaron poquitos, creo, como cuatro. Cuatro, sí. Listo, vale, perfecto. Vamos a leer la pregunta. Un elemento tiene un número de masa de 65 y se determinó que presenta 35 neutrones en su núcleo. Teniendo en cuenta esta información, el número de electrones que tiene este elemento es, vale, 35, la B es 30, la C es 65 y la D es 10. Quiero que me digan por qué contestaron esa respuesta, o sea, por qué marcaron esas respuestas. Ujú, ujú, ujú. Sí, 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 o sea, sí está bien, sí está, sí, o sea, yo le trato de comprender, quizá los demás no, pero yo sí le comprendo. Vale, ya explico. ¿Alguien quiere dar otra opinión? Ujú, 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 ujú. Ok, vale, ya respondo. ¿Alguien tiene otra opinión de por qué marcó esa respuesta? Brenda, Lorena, Julitza. Bueno, vamos a contestarla, pero necesito dibujar algo. Es que está aquí. Vale, pero hago esto más grande. Ahí. Entonces vamos a recordar una cosa. Lo primero, vamos a recordar el átomo. Entonces vamos a dibujar aquí un átomo. Vamos a tratar de dibujar un átomo. Uy, está bien, me estaba quedando bien y la cagué a lo último. Bueno, vamos a suponer que ese es el núcleo del átomo. ¿Listo? Y sabemos que alrededor de ese núcleo están girando los electrones, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer uno aquí. Ay, fue madre. Perdón. Ya. Vamos a hacer un aquí así. Otro aquí así. Otro por aquí. Y acá. No me jodas. ¿Por qué me quito? Sí. Qué hijo de madre. Bueno, toco dibujar otra vez. Módulo por ahí. ¿Ves? Bueno, ahí. Más pequeño. Por ahí. Listo, entonces aquí tenemos el, eh, el núcleo del electrón. Vamos a hacer por aquí algo así. Por aquí algo así.
más o menos. Sí, ahí más o menos. Esta vaina no lo he podido manejar bien. Bueno, ahí. Entonces, ahí tenemos el átomo. Este sería teniendo en cuenta el modelo atómico de Rutherford, ¿no? Pero bueno, es para que ustedes me entiendan. Vale, todo esto que ustedes miran ahí es el átomo. Esas lineecitas son líneas imaginarias, es decir, en realidad no existen, ¿vale? Es para que lo tengan en cuenta. Yo las hago, o sea, hago esas líneas para identificar que allí es donde están los electrones, ¿sí o no? Es decir, ahí hay uno, podemos dibujar otro por acá, electrones, ¿sí o no? Bueno, y en cada una de estos óvalos o de estas cositas hay electrones girando alrededor del núcleo, ¿listo? Entonces, como ya miramos, o como miramos aquí, tenemos los electrones con carga negativa, ¿sí o no? Vale, ahora, dentro del núcleo, o en el núcleo, o el núcleo más bien, es la parte maciza del átomo. Es decir, es como si ¿qué? Es algo así, es algo, yo sé que es un ejemplo pendejo, pero es para que me entiendan. Pensemos en un imán, ¿listo? Si usted acerca otro imán, ¿sí? Usted va a sentir como una fuerza alrededor de eso. Pero la masa del imán o lo que usted siente del imán, pues digamos es propiamente pues lo que lo conforma. Entonces, como tal, nosotros encontramos que en el átomo se encuentran los electrones girando alrededor de este núcleo, ¿sí? En unas órbitas concéntricas, más o menos así. Y lo que yo puedo definir como macizo, lo que se puede, bueno, entre paréntesis, tocar, digámoslo así, es el núcleo, es la parte maciza, es la parte que tiene volumen. Entonces, como tal, aquí tendremos la masa. O sea, esto, lo que hay aquí en el núcleo es la masa del átomo. ¿Listo? Porque es la parte maciza. No sé si me entienden, pero bueno. Y dentro del núcleo, que es la parte maciza, están los, escribir aquí, neutrones. Lo más grande. Aquí están los neutrones que tienen carga 0, por eso son neutrones, y están los protones que tienen carga positiva. Uy, ahí está. ¿Listo? Entonces ahí tenemos... Ay, jue madre. Ahí tenemos el átomo, ¿sí o no? Entonces, la cuestión es que yo tengo una fórmula que me permite hacer este ejercicio mucho más fácil. Vale, estoy diciendo, la parte maciza es lo que está dentro del núcleo, o es el núcleo como tal. Y en química, la masa del átomo, o el número másico del átomo, se representa con la letra A. ¿Listo? A. Y entonces estamos diciendo que la masa del átomo es lo que está en el núcleo. Ahora, ¿qué es lo que hay en el núcleo? Pues tenemos los neutrones, ¿cierto? Y tenemos los protones. Ahí está. ¿Sí? Y en este caso yo también podría decir de otra forma que si yo sumo neutrones más protones, pues me va a dar la masa. ¿Sí o no? O si yo sumo neutrones más protones, puede me dar el número másico, que es lo mismo. ¿Vale? Entonces, esta fórmula me permite hacer este tipo de ejercicios. Entonces, muy sencillo. Muy sencillo. ¿Qué es lo que me dice el ejercicio? El ejercicio me dice el número de electrones que tiene este elemento es, ojo, número de electrones que tiene este elemento es, sabiendo que me dan la masa, que es 65, y me dan los neutrones, que son 35. Vale, perfecto. Entonces aquí aclaro la duda de Javier.
Aquí claro la duda de Javier, pero borro esto que está ahí, no. Creo que es. Que no se va a utilizar otra vez. Dígame. Eso es lo que. Exacto. Sí, sí, me ganó, me ganó. Eso es lo que yo iba a decir ahorita. O sea, eso es lo que yo iba a decir ya. Exacto. Cuando tenemos un átomo neutro o en su estado natural, ¿sí? Voy a escribirlo aquí. Neutro. O sea, no es neutrón, ¿no? Es neutro. No es neutrón, esto es diferente. O sea, un átomo en estado neutro, el mismo número de protones va a ser igual al mismo número de electrones. ¿Listo? Ahora, ¿yo cómo hago para saber que un átomo es neutro? Pues cuando no es un ion. ¿Sí? Un ion se presenta cuando yo le quito electrones a un átomo. Entonces, en este caso, un átomo, llamémosle que, por ejemplo, potasio. ¿Sí? Potasio. Si yo le quito electrones, si yo le quito electrones a ese átomo de potasio, pues en este caso va a quedar con carga positiva. Si yo le agrego electrones, pues va a quedar con carga negativa. Y entonces aquí ya no hablaríamos de átomos neutros, sino de iones. ¿Listo? De iones que son estos dos. Estos y estos. Ahora, el ejercicio no me habla de iones, me dice una sustancia, entonces yo asumo que está neutra. Entonces, si asumo que está neutra, pues la misma cantidad de protones va a ser la misma cantidad de electrones. Entonces, por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Pues despejar protones, que es, eh, que es que me respondería a la pregunta, ¿sí? Porque si yo hallo protones, miren, si yo hallo protones, pues quiere decir que va a tener la misma cantidad o va a ser el mismo número de electrones, que en definitiva es lo que me preguntan. Entonces, sencillo, voy a subir esto acá. ¿Por qué no empequeñece? Bueno, entonces simplemente voy a utilizar la ecuación y despejar protones, ¿no? ¿Cómo lo tengo yo arriba? Creo que lo tenía diferente. No, no pasa nada. Listo. Entonces despejo protones. ¿Cómo me quedaría? Que protones es igual a A. ¿Sí? Entonces esto es los neutrones que están sumando pasarían a restar al otro lado. Entonces menos neutrones. Ahí tenemos la ecuación. Entonces ya reemplazo. Entonces me dice que es 65 y me dice que los neutrones son que 65 y quiero 63. Qué pelotas. Es mi computador, escucho como un ruido raro. Entonces, la número mágico es 60. ¿Sí? Yo escucho ahí como. Pero tengo todo apagado. ¿O no? No, ya se fue. Listo. Me callo. 65 que es el número mágico y en neutrones creo que parece como 35 ahí, en el ejercicio. Pues ya resto. Entonces, número de protones, pues es 30, ¿no? Eso me da 30. Bien, entonces teniendo en cuenta eso, si yo tengo el número de protones, perdón, más arriba. Si yo tengo el número de protones, pues el número de protones va a ser igual al mismo número de electrones. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, sería 30. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí me entendieron o no? Listo, perfecto. Ahí está. Bueno, no se les ha olvidado lo que les enseñé el año pasado. Listo, continuamos. Tenemos 20 minutos para contestar 3 preguntas.
Los demás se salieron. Creo que Luisa todavía está. No sé, Brenda. Yuricha estaba con Lorena. Javier, ¿cómo le fue con la prueba de la nacional? ¿Tú la presentaste? ¿Se fue Javier? ¿Me están escuchando? Ah, ok. ¿Se fue Javier? Javier. Bueno, terminemos esto. Ok, eso es lo que estaba diciendo hace un momento. ¿Sí? Dice la pregunta: un ion es una especie química que ha ganado, exactamente, mire, ha ganado o perdido electrones y por lo tanto tiene carga. La configuración electrónica para un átomo neutro, P con Z, es esta. ¿Listo? Pero la pregunta dice: de acuerdo con esto, la configuración electrónica más probable para el ion P2 es. Entonces, bueno, pregunto, porque sí, señor, exacto. Siempre recuerden que es lo contrario a la vida real, ¿no? Más indica que perdió y menos indica que ganó. Ujú, ujú. Sí, exacto. ¿Alguien tiene otra respuesta? No, sí, no, sí. No, sí, no, oye, no, sí, oye, o sea, sí, sí, no, sí, sí, bien, bien, bien por Sebastián, exacto. Exacto, esa es la respuesta correcta. O sea, hay dos claves aquí. O sea, hay dos cosas claves que toca tener en cuenta. Primero, toca tener en cuenta que si está acá abajo, si es más 2, o sea, más 2 me está indicando, como dice Sebastián, que pierde. ¿Listo? Pierde 2 electrones. Ojo, ojo con lo que le voy a decir. Un átomo nunca, nunca, en ningún momento puede perder protones. ¿Listo? Un átomo no puede perder protones o no se le pueden agregar protones. Bueno, de pronto sí agregar, pero no se le puede quitar. ¿Por qué? Porque es que los protones en el átomo están en el núcleo. Sí, es muy difícil sacar esos elementos subatómicos, sacarlos desde allá, del núcleo. Es muy difícil. ¿Sí? En cambio, los electrones que se encuentran girando, ¿sí? De forma libre, bueno, de forma libre no, en órbitas concéntricas con cierta cantidad de energía, esos electrones como están ahí, yo sí los puedo retirar, o sea, los puedo sacar e inclusive le puedo meter más. ¿Listo? Entonces, es un ion cuando en este caso, como lo dice el enunciado, gana o pierde solo electrones. Protones no, porque los protones no se pueden quitar. ¿Listo? Y la otra cosa que toca tener en cuenta aquí es, es cómo es que se coloca esta secuencia de esta configuración electrónica. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces vamos con lo primero. Entonces, aquí en total, si yo sumo los electrones que son los que están acá arribita con el número chiquito pero grande, o sea, chiquito pero grande, chiquito pero arriba, si yo lo sumo, en este caso diría que esa es la ¿cómo se dice? Z, se me escapó el nombre. Se me escapó el nombre.
Bueno, no, no, eso, sí, exacto, número atómico, Z número atómico. Y el número atómico me indica la cantidad de electrones y de protones que tiene un elemento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, eh, al sumar eso me haría 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 más 6 18 más 1 19, ¿sí no? ¿Estamos de acuerdo? Listo, 19. Entonces están diciendo aquí que le quitan 2, ojo, más, como les decía, como le decía Sebastián, más, o sea, en química sucede al contrario de la vida real. Más indica que perdió, menos indica que ganó. Entonces, más está indicando que le está quitando 2. Entonces, por lo tanto, si yo le quito a 19 2, pues me va a quedar en 17. ¿Sí o no? A 19 le quito 2, pues 17. Entonces tengo que mirar cuáles de esas opciones que me dan aquí, al sumar los numeritos de arriba, me da 17 en total, ¿vale? Pero en este caso también tengo que tener en cuenta es la configuración electrónica, porque puede que me dé 17, pero si estos numeritos o estos cositos que coloco aquí están mal, pues lógicamente esa no va a ser la respuesta correcta. Es que como trato de... Esta vaina no me deja, pero miro acá. Uh-huh. Sí, pero sí, 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 sí. Es que eso es lo que le voy a mostrar, Plantico. Ahí están viendo, ¿cierto? Sí, sí. Bueno, listo, acá está mejor. Vale. Entonces, listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Se me olvidó. La C, ¿cierto? La C, esta. Listo. Entonces, vamos a mirar las otras y descartar. Primero, sumemos los de arriba. 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 18 19. Es decir, esta la descartamos porque tienen la misma cantidad. ¿Ya? Y ya sabemos que son 17. Miremos la B. 2 más 2 4 más 6 10 12 18. Pailas. Tampoco me sirve porque tiene que ser 17. Miremos la D. 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12. No, esto se va más largo todavía. ¿Sí? Es más largo. Entonces, por lo tanto, la descartamos de una vez. Entonces, si, por simple descarte uno dice, bueno, la C, es la C. Y lógicamente es la C porque 2 más 2 4 más 6 10 más 2 12 más 5 17. Ahí estarían los 17 electrones. ¿Listo? Pero puede que le metan una cascarita como dice Javier y, por ejemplo, le coloquen la misma cantidad de electrones, pero digamos que aquí le coloquen, ¿qué? Perdón, que aquí, por ejemplo, le coloco un 1. ¿Sí? Si aquí le coloco un 1 y ya pasa a este siguiente número, y aquí le coloco un 6, pues darían los 17, ¿no? Pero la cuestión es que esto no es permitido, o sea, en realidad no es permitido porque para el subnivel S son permitidos 2 electrones, 2 en total, ¿sí? 2 en total. Para el P son 6, para el S son 2, ¿sí? Bueno, S2, P6, el D10 y el F14. ¿Listo? Entonces siempre recuerden eso, siempre recuerden eso. Pero esto se hacía por simple descarte. ¿Listo? Muy bien por Sebastián. Listo, pasemos a la 19.
¿Alguien de ustedes me está llamando? ¿No es cierto? Vale. Estamos en clase, no se responde. Vale. Listo. Y si Luisa se puso de primera. Ok, la pregunta 19 dice, los cambios de estado de un material se pueden visualizar en la imagen 1. El diagrama de fase de una sustancia X es el que se muestra en la imagen 2. Bueno, miremos este más bien. Los cambios de estado de un material se pueden visualizar en la imagen 1. Esta es la imagen 1. El diagrama de fase de una sustancia X es el que se muestra en la imagen 2. Aquí está la imagen 2. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia X pasa de las condiciones del punto 1 a las condiciones del punto 2, es decir, de aquí a acá, los cambios de estado que experimenta son. Ok, listo. Eso es muy sencillo. ¿Alguien quiere opinar? Ahí están los cambios de estado, ¿no? ¿Por qué marcaron esa respuesta, chicos? Ujú, ujú. Sí, 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 sí. Sí, 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 es buena la interpretación. Sí, es muy cierto. Um, ¿Quién tiene otra opinión? Bueno, vamos a responder rápido porque ya van a ser las 12. Ok, nos dicen que cuáles son los estados que se dan o que se presentan cuando esa sustancia pasa del punto 1 al punto 2, ¿vale? Entonces, lo que dice Javier es cierto. Yo esta gráfica la puedo interpretar de la siguiente forma. Vale, comencemos desde aquí. Si yo aumento la temperatura y ese cuerpo está en estado sólido, al aumentar la temperatura puede pasar a sólido, ¿sí? Puede pasar de aquí a aquí, ¿sí? Pensemos en un pedazo de hielo. Si ese pedazo de hielo yo lo someto a temperatura o a fuego, pues lógicamente se va a derretir, como decimos nosotros, y pasa a líquido. Si yo le sigo aumentando la temperatura, pues ya va a pasar a gas. Pero ¿qué pasa si yo en este caso tengo el hielo en estado sólido y lo que hago es aumentar la temperatura, pero también le disminuyo la presión? Entonces ahí estoy utilizando dos magnitudes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si yo hago eso, le aumento la temperatura, pero también le disminuyo la presión, pues entonces puede pasar, el salto que hace ahí es de sólido de una vez a gas. ¿Listo? Y también puede ser que en este caso, por ejemplo, que esté en estado gaseoso y yo lo quiera convertir a sólido. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, ahí sí lo que puedo hacer es disminuir la temperatura, ¿sí? Disminuir la temperatura y mantenerlo en una presión baja. Entonces, de una vez se hace salto. ¿Listo? O también se puede pasar de gas a líquido, que en este caso sería disminuir la temperatura, pero mantener una presión alta. ¿Listo? Y si se sigue disminuyendo la temperatura, pues ahí sí pasa a sólido. Vale, entonces uno tiene en cuenta esta partecita, pero para saber, digamos, ese cambio de estado, pues tienen en cuenta la imagen 1. Entonces,
Vale, primero, nos están diciendo que este líquido está pasando del punto 1 al punto 2. Para pasar del punto 2 tiene que pasar por todos estos estados. Entonces, primero va a pasar del estado gaseoso, mire, del estado gaseoso al estado líquido, que es este de aquí. Entonces, ¿qué cambio se da? Miremos a ver, gaseoso, mire, gaseoso a líquido, es decir, la flecha es para allá. Entonces, por lo tanto, primero hay una condensación. ¿Listo? Se condensa ese líquido. Y luego del líquido va a pasar a sólido. De líquido, mire, líquido va a pasar a sólido. La flecha es hacia acá. ¿Listo? Entonces va a haber una solidificación. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es condensación y solidificación. Es la respuesta C, ¿sí? La C. Entonces, así de sencillo. Vale, pasemos a la última para irnos a almorzar. Otoniel se salió, ¿cierto? Ah, no, acá está. Vale. Y eso fue, ahí están ya los resultados finales. Vale, en este la mayoría contestó bien. Entonces dice, en la anterior gráfica se ilustra el cambio en la presión, en función de la temperatura. De acuerdo con el diagrama anterior, si la sustancia L se encuentra en el punto 1 a temperatura T1 y presión P1 y se somete a un proceso a volumen constante que la ubica en el punto 2 a temperatura 2 y presión 2, es correcto afirmar que en el proceso, pues miramos la cosa esta. Bueno, aquí lo podemos ver. Entonces uno lo que hace aquí es descartar, ¿no? Descarta respuestas. Entonces la primera dice, la temperatura se mantuvo constante. Temperatura se mantuvo constante. Y uno observa aquí en la gráfica que eso es incorrecto. Vamos acá que se mira mejor. Ahí está. Ahí está. Ujú. Exacto, exacto, sí, es muy cierto. O sea, uno sabe que es constante cuando uno mira los puntos sobre la misma línea. Es decir, si yo colocara este punto 2 aquí, listo, uno dice, bueno, se mantuvo constante. Se mantuvo constante en este caso la presión, ¿no? La temperatura se aumentó, pero la presión estuvo igual, ¿sí? Si yo colocara este o lo colocara aquí, ahí sí se mantuvo constante la temperatura, ¿vale? Pero aquí aumenta la temperatura y aumenta la presión. Entonces, por lo tanto,
descartemos. ¿La temperatura se mantuvo constante? No, porque sabemos que pasó de aquí a acá, entonces está aumentando. La B, la respuesta correcta, miremos la C. ¿La presión se mantuvo constante? Tampoco, porque si se mantiene constante tengo que bajarla aquí sobre la misma línea. Y la D dice, ¿disminuyó la presión? Pues no, porque es que está pasando de aquí a acá, o sea, está subiendo. Entonces, por lo tanto, la presión también está aumentando. Entonces, la única respuesta que es correcta, pues sería la B. Aumentó la temperatura. ¿Listo? Entonces, listo. A las 12:01 en punto. Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, inquietudes. Sí. Bueno, hágale, yo le coloco. Pero voy a tomar aquí foto. Aquí creo que sí. Listo, aquí están. Ahí están los lugares. Pero le tomo un pantallazo. Eso ahí influye el tiempo. ¿Cómo era? Más rápido. Sí, exacto. Bueno. Listo. Vale, la próxima clase va a ser de biología. Listo, muchachos. No sé si tengan dudas, inquietudes. ¿No? Listo, eso. Bueno, perfecto. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud con respecto al taller, pues entonces me dicen y ahí lo resolvemos. Chequen lo de la plataforma de Bitfest para que practiquen también. ¿Listo? Hágale y me dicen a ver cómo les va. Entonces, listo muchachos, eso es todo. Les agradezco su asistencia, su participación y bueno, nos vemos en una próxima clase.